buenas noches a todos, bienvenidos a esto que es de la vida de... Bueno, hoy estamos con los gurises que viajaron a Polonia. Ya están de vuelta, ya están acá con nosotros y con muchísimas, pero con muchísimas cositas para contarnos. Así que bueno, vamos con ellos. Muy buenas noches, bienvenidos. Hola, buenas noches. ¿Cómo pasaron? ¿Cómo estuvieron? Vamos a arrancar del principio. ¿Cómo fue salir desde La Paz ya directamente para allá, para el aeropuerto? Vamos a arrancar desde ahí. Bueno, y con mucha expectativa, ¿no? Porque ya es un viaje que se venía preparando hacía mucho tiempo, ¿no? Y llegar a ese día tan esperado, tan ansiado, como que no lo puedes creer, que ya, primero al principio deseando hacía meses que llegara ese día, y cuando llega ese día como que no podés creer que ya estás por viajar, que estás por ir a la jornada, que estás por ya ahí, a un paso. ¿Los nervios cómo estaban? Fue una ansiedad impresionante. ¿Pudieron dormir? Sí. No. Ahí, se durmió así. Bueno, llegaron al aeropuerto. Sí. ¿Ah? ¿Cómo se sintieron allí? He visto imágenes y cosas que cantaron y todo. Cuéntenme. Se armó, sí, se armó una ronda ahí, arrancamos a... Igual fue medio de paso porque llegamos ahí, se armó como una ronda ahí, empezaron a sacar guitarras, porque la mayoría siempre se llevan a las peregrinaciones guitarras y eso para hacer canto, y se empezó o sea, se armó como que en ese baile que decimos nosotros, ¿no? Que es como una ronda, ¿no? Con un pasito ahí que es como imagen, o sea, ese pasito tiene un significado, es como imagen de pasar de la muerte a la vida, no es como un paso hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Siempre como avanzando, ¿no? Entonces hacíamos ahí un pasito un poco calentando para entrar en lo que iba a ser todo eso, ¿no? En toda la peregrinación y en parte también compartiendo con los que nos acompañaban también para que puedan sentirse partícipes, por así decirlo, de todo lo que iba a arrancar ahí, ¿no? en el Bueno, para los televidentes ya están viendo imágenes de todo lo que están lo que vivieron allí en ese aeropuerto antes de irse. Bueno, subieron al avión. Sí, un vértigo tremendo. Sí, en el caso particular pasó que yo tenía mucho nervio realmente. Nunca había subido un avión ni nada y entrar ahí era como súper chiquito todo. Yo dije, ahora me va a dar una claustrofobia que ni te cuento. Y por suerte no, fue una experiencia realmente diferente a lo que pensaba. Contámela. Sí, no, se sintió como una adrenalina de subir, porque al principio no sabía qué iba a sentir, pero después fue realmente muy lindo. Una experiencia realmente maravillosa. Como que... Es como dice, como si estuvieras viajando en un ómnibus. Sí, las turbulencias son después que llegó, sí. Hasta mejor. Es como el G, ¿viste? Cuando empieza a agarrar algún que otro pocito, ¿viste? Sí. Pero no, fue bastante tranquilo. Sí. No fue un viaje agitado. Sí, Hubo ahí un turbulencia. poquito ahí cuando estábamos llegando a San Pablo, porque tienes el capitán de vuelo que te va diciendo, bueno, estamos pisando suelo brasileño, después nos iban diciendo, bueno, ahora el mar tal, el océano tanto. Un poquito ahí cuando íbamos llegando a San Pablo hubo turbulencias, pero después, manso. ¿Hicieron escala en San Pablo? No, en España. En Madrid. Cuando llegaron a Madrid, ¿cómo se sintieron cuando bajaron del avión? Muy cansado. Porque eran 12 horas de vuelo, entonces... Y era de madrugada y no había nadie. Claro. O sea, fue como de pasada. Lo que en lo personal yo casi que prácticamente me ponía para un lado en el asiento, me ponía para el otro, no encontraba cómodo de ninguna manera y no, una hora creo dormí de las 12 de vuelo, una hora más o menos. Entonces, Yo me vi todas las películas que Sí. había, Sí, todos los también. jueguitos que había. Pues tenías en el asiento una pantalla, entonces vos tenías películas, juegos, de todo un poco ahí para matar el tiempo. Es que entre la ansiedad y que era así de día, porque a la 1 más o menos partimos, no íbamos a dormir ni ahí. Aparte, siendo también, creo para todos, casi toda la primera vez que viajábamos, digo, no íbamos a tarde, no íbamos a pegar un ojo por la duda. Claro. Era como la montaña rusa, cuando... Y aparte, esa de la sensación que te daban... aparte los movimientos mismos del avión tampoco te dejaban dormirte mucho, porque te empezabas a dormir y de repente te entrabas a subir así, agarrabas un pozo de aire, con el vértigo que te da era imposible dormirte mucho, así que fuimos ahí. Bueno, bajaron allí en España. Bueno, en España volvieron a subir otra vez al avión. Ay, sí. En España, a ¿Cuánto Praga. tiempo estuvieron ahí en España? No, eso fue un par de horas. Rápido, bastante 3 rápido. horas. 3 horas. Llegamos creo que fue a las 6:30 Sí, de la mañana. y creo que 9:30, 10 teníamos ya el otro vuelo para ir hacia Praga. A Praga. ¿Se encontraron con otros grupos de jóvenes? En España no había nadie, me no, parece. A esa hora no había nadie. Recién vimos en Polonia.
allá antes no vimos. Porque nosotros ya íbamos más sobre la fe, que sobre el grupo ya estaban, la mayoría estaban allá. Pero sí, no, en Cracovia recién nos encontramos. Bueno, subieron al avión y llegaron a Polonia. A Polonia. Cuéntenme cómo llegaron. No, en sí fuimos a Praga. Fueron a Praga, perfecto. A Praga, sí, porque después de Praga ahí fuimos en ómnibus hasta Cracovia. Ahí como 10 horas creo que nos llevó el viaje. Ay, sí. Demoró más de lo previsto. Sí. Había un tramo de la autopista la estaban reparando, entonces era fila de a uno. Sí. Después hubieron como 2 accidentes también, otro tramo más sumamente enlentecido. Y ustedes ya, los nervios, Ah, la ansiedad. Cansancio. Pálido, que no podíamos más, un sueño Bueno, cuando llegamos creo que llegamos derecho al hotel, me parece. A dejar las maletas porque llegamos. Sí. Ese día fue como, esos primeros días fue como dedicado a llegar. Después la jornada propiamente arrancó al otro día, después. Sí. ¿Qué tal? Que nos Que pasó arrancamos, ¿verdad? que no estábamos no sabíamos bien a qué nos íbamos a enfrentar, entonces llegamos fuimos digamos, nos ubicamos en la ciudad de Obelisca, Obelisca, y de ahí tomábamos tren a Cracovia. Resulta que el primer día no sabíamos cómo iba a ser, entonces nos pasaban los trenes llenos y llegamos un poco tarde, tuvimos que ir hasta la estación central Sí. y de ahí, o sea, era como si fueras tomaras el ómnibus que va al destino y después da la vuelta para donde querés ir vos porque no daban abajo. Claro, un mundo de gente. Teníamos un cartel de peregrino, ¿viste? Como tienen los periodistas cuando van al fútbol. Sí. Para viajar gratis, o sea. Entonces con ese cartón de peregrino viajamos en todos los trenes y tranvías que había. Qué bueno. Claro, si te veían los guardas, vamos a decir, no te cobraban boleto, pero ya sabía que eras de la jornada, entonces. Aunque igual levantaban boletón. después supimos que nadie pagaba boleto por esa semana, por la jornada, Claro. vieron que no estaba, vamos a decir, era gratis para todos porque como que no iba a haber mucho control entre tanta gente, tanto peregrino, tanta cosa, como que esa semana la dieron libre en todo el transporte público. Aparte mismo en Cracovia el alcalde dio licencia a todos para que todos se fueran, digamos, porque como la ciudad iba a ser un poco caótica por la cantidad de gente. Claro. Sí. A nosotros nos asignaron una guía que era polaca, que hablaba español, que era la que nos traducía y todo, y nos dijo que prácticamente el alcalde de ahí echó a toda la ciudad porque no había lugar, entonces le dijo que no se podía, prohibió andar en bicicleta, prohibió andar en auto, todo, para que se fueran de vacaciones y dejaron la ciudad libre por la cantidad de gente que iba a venir. Bueno, qué visión, ¿no? O sea, la Sí, cantidad sí. de gente que iba a llegar a ese evento. Bueno, y en el camino, ¿se divertían mirando el paisaje? ¿Cómo estaba? Sí, paisajes impresionantes, todo estilo medieval, así, todo catedrales, casas antiguas, impresionante, todo gigante. Todo de la campiña, Sí, ¿viste? sí. La clásica casita que hacemos cuando empezamos en la escuela, 2 aguas, tejitas rojas, todo. Vos mirabas de lejos y veías el paisaje y tenías, tienen como plantíos de hectáreas y hectáreas de cebada. Entonces veías como tramos, eran franjas amarillas, franjas verdes, otras más oscuritas, y allá a lo lejos veías las casitas, pero era como, vos lo veías que eran 4 o 5 casitas, pero era como un pueblo, eran un montón de casas y entre medio de esas casas siempre había una iglesia. O sea, y mismo en la ciudad de Cracovia también, cada 3 cuadras tenías una catedral con una historia, con una cosa, algo diferente para... No, es impresionante. Sí. Qué lindo, ¿no? Sí. Qué momento tan lindo Sí. estar formando toda esa historia y estar allí presente, Sí, ¿no? De poder ver. Aparte nos decía la guía que es un país que tiene 1500 años, entonces la catedral y la iglesia más nueva tendría 300 años de antigüedad, por ejemplo, que es la edad más o menos que tiene el Uruguay, yo creo que desde que se fundó. Y habían iglesias que tenían 700 años, ¿viste? Millenarias prácticamente. ¿Visitaron alguna de esas iglesias? Sí, un montón. Sí. Todo el tiempo estuvimos visitando. Era, 3 o 4 iglesias por día. Eso era ya Sí. llegaba un momento que ya no sabía ni, mirabas las fotos y esta de cuál Sí, era. no. Sí, están las fotos, después vamos a Tenés que buscar. sentarte y empezar a analizar un texto, porque a veces cuando podíamos anotábamos algo, pero algunas que se nos iban y después teníamos que le preguntábamos a alguno de los compañeros que daban la vuelta, ¿y esta iglesia de cuál era? Pues, era impresionante. Bueno, sí, los Muchas cosas. televidentes están compartiendo algunas de sus fotos.
en estos momentos están viendo. Así que bueno, gracias también por compartir con nosotros todas esas imágenes. Vamos a seguir contando, llegaron allí a este encuentro de jóvenes, pero me lo van a contar después de la pausa. Bueno, seguimos en esto que es de la vida de. Vamos a ir a la primera pausa, así que no te vayas, no te despegues, porque esta entrevista va a estar muy, pero muy jugosa. Ahora el nuevo y moderno local de Telecable se encuentra en Supermercado La Paz. Allí usted podrá realizar todos los trámites necesarios para un mejor servicio mientras realiza sus compras. De lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 15 a 19 horas. Sábados de 9 a 13 horas. Telecable La Paz, Las Piedras. Seguimos en esto que es de la vida de. Bueno, estamos acá con los gurises que fueron al encuentro de jóvenes con el Papa allí en Polonia. Y bueno, nos están contando cosas maravillosas. Gracias por compartir con nosotros sus experiencias y por supuesto también estamos viendo algunas imágenes que también ustedes muy amablemente nos prestaron para estar compartiendo con todos los televidentes. Es un placer bárbaro estar con ustedes, además se le ve las caras. Cambiaron bastante de la última vez. Bueno, cuéntenme cuántos gurises fueron de aquí de La Paz y de Las Piedras también, ¿no? Bueno, de acá de La Paz fuimos nosotros 4. Después de Las Piedras fueron alrededor de 9. Y después fueron más, o sea, como fuimos de La Paz y Las Piedras, fueron yendo también de otros departamentos, según los que podían, según la plata que pudieron juntar, o sea, dentro del camino neocatecumenal, que es el carisma de la iglesia, dentro del que fuimos a la peregrinación, fueron entre 100 y 110 personas. Después de otros carismas también fueron, que no sabemos bien el número, pero habrá ido una cantidad similar, capaz, o un poco menos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, experiencias de este encuentro de jóvenes, muchísimas. Miles. Pero vamos a entraron en el encuentro de jóvenes, llegaron a ese lugar. Bueno, vieron muchísimos jóvenes, obviamente. Sí. Bueno, cuéntenme, ¿cómo vivieron eso? ¿Cómo estuvieron? ¿Qué hicieron? Y bueno, ya lo que íbamos haciendo un poco era, nosotros nos alojábamos en el hotel, entonces de ahí salíamos a hacer las distintas actividades, ¿no? Acostumbramos visitar parroquias, catedrales que eran enormes, ¿no? Y en el camino, o sea, de todas las visitas siempre te encontrabas o con un mismo grupo que iba como nosotros a visitar otros lugares que eran, yo que sé, de repente los italianos o los españoles, entonces ahí se gritaban, italianos, y ahí todos los gritos, y se juntaban, de repente se sumaban a cantar ahí todos una canción y se seguían y todo. Estaba muy bueno, estaba. En el camino, en este camino, ¿evangelizaban o simplemente visitaban? No, íbamos cantando y tenemos un baile típico del camino, ¿no? Y ahí la gente mismo en el camino también se sumaban y algunos sacaban fotos, bailaban también, cantaban con El nosotros. que hicimos en el aeropuerto. Ese mismo. Y ahí se colgaba gente Sí. Y rezábamos laudes, que es una oración de la mañana, pero en lugares públicos. La idea era como sumar a la gente también a la rezo o a la oración. teníamos siempre como un traductor, o sea, miembros también de la comunidad del Camino Neocatecumenal, pero que eran de allá, porque de repente cuando se acercaba gente de la vuelta que preguntaban qué estábamos haciendo, entonces esa pareja, fueron 2 o 3 días, fue un matrimonio joven, que incluso llevaron a su bebita, y estaban allí acompañándonos. Ellos rezaban con nosotros, pero si se le acercaba a alguien a preguntar, ellos traducían, porque claro, nosotros evangelizamos en español. Claro. Y ellos le traducían a la gente que le preguntaba en polaco. ¿Tuvieron bien buen recibimiento? Sí. Espectacular recibimiento, sí. Nosotros, porque nos tuvimos que dividir porque en el hotel que teníamos asignado, no había lugar para todos. Entonces, el primer ómnibus fue a un hotel y el segundo a otro. Y nosotros, el hotel que nos tocó a nosotros estaba medio que en el campo mismo, en la mitad del campo, ¿no? Y un día, teníamos que rezar laudes, íbamos a rezar laudes por la mañana y no teníamos dónde. Y íbamos a rezar ahí mismo en el hotel, ¿no? Y a uno de los catequistas se le ocurrió cruzar la carretera
a la casa enfrente, que tenían un patio grande ahí, y no sé ni cómo, ni si por señas o cómo fue que le pidió el patio, ¿no? Y tal, le cedieron el patio para que podamos rezar. Fuimos 50 personas, le inundamos el patio, La casa, aparte un pasto precioso, pero había llovido el día anterior, entonces estaba blandito eso. Hasta un miedo teníamos que pisar y como que te enterraba para abajo, ¿no? Pobre pasto. Y ahí empezamos a rezarnos y la mujer empezó a traer unas mantas para que nos sentáramos en el suelo. Después apareció el marido también con un chiquito de, no sé, 1 año o menos, y nos trajeron refresco, silla, hasta bizcocho nos trajeron a lo último. Impresionante, un recibimiento impresionante que capaz que era gente hasta que no era ni cristiana, ¿no? Pero ellos no entendían mucho lo que estaba pasando, no entendían mucho, pero realmente nos recibieron de una forma impresionante, ¿no? Qué lindo. Lo bien que habla de la gente, ¿no? Sí, una hospitalidad tremenda. Aparte, como decía Ale, digo, gente que ni siquiera, o sea, partimos de la base de que no hablan tu idioma. Nos manejamos con el inglés y con lo poco, porque digo, yo particularmente hace muchísimos años que hice un curso de inglés, pero mínimo, por obligación, como quien dice, por la necesidad. Entonces digo, los verbos no los conjugo ni nada, o sea, era muy, pero muy básico. Y con eso ya te alcanzaba como para poderte comunicar con la gente, o sea, la disponibilidad que tiene la gente para querer estar bien y recibirte, que te sientas a gusto, es increíble. Sí, Ahora sí. ya te digo, o sea, como decía Ale, sacaron las mantas de ellos para que pusiéramos en el pasto. Es que yo creo que donde más se vio el recibimiento de toda la gente de Polonia con la Jornada Mundial de la Juventud, creo que fue en el encuentro con el Papa, ¿no? Que nos tocó por la cantidad de gente que había, tuvimos que caminar 8 kilómetros para llegar, y en el trayecto, que íbamos caminando entre la ciudad, vamos a decir, la gente salía, ibas caminando y de repente te encontrabas con la gente que salía con las mangueras, porque hacía un calor impresionante, con las mangueras que tiraba a la calle para mojar a la gente que iba pasando, y seguías caminando y estaba, yo qué sé, un padre con 3 niñas chiquitas, con una mesa llena de vasos de agua para que tomaran todos los de la calle, o la canilla abierta, ¿viste? Y dejaban correr el agua para que llenaran las botellas. Del césped los tenían en el medio Sí, de la sí. calle. No, impresionante. Los mismos bomberos pusieron como una especie de aparato en la calle que tiraba agua, todo así, que hacía como una cortina de agua, entonces vos si te querías refrescar pasabas ahí y se te empapabas bien. No sabía, estaba como lo que vamos a decir, acá sería OCE, allá, y habían abierto, ¿viste esas canillas que hay en el medio de la calle que son como velitos, digo yo? Sí, sí. Y habían abierto una de esas, entonces claro, ahí fue como que se hizo un amontonamiento de gente, y pues todos, llegamos ahí, todo el mundo metió la cabeza abajo del agua porque era impresionante el calor, llenamos las botellitas de agua, porque aparte también eso nos dijeron, en toda Europa agua potable, así que tranquilos, bien fría, ¿viste? Y nada, los que nos mató en una fue una señora recontra humilde, capaz que 70 y pico de años fácil, estaba con una mesita de esas plegables, unos vasitos, y había hecho, no sé si era agua de ciruela, de arándano, no sé qué era, porque era de fruta, y entonces con lo poco que ella tenía, hizo 2 jarras de jugo, se sentó y decía woda o algo así, era agua en polaco, y lo poco que ella tenía lo dio para nosotros. Sí, sí, sí. Entonces ese día llegamos al hotel todo el mundo hablando de lo mismo, o sea, la humildad y lo poco que tenía esa señora lo dio, nos hizo acordar a una parte bíblica también en la que aparece una viuda dando la única moneda que tiene para ofrecer. Entonces ahí se nos apareció esa parte porque lo que tenía esa señora era agua de fruta y ella se sentó ahí y nos ofrecía lo único que tenía para darnos. Entonces, aunque no tuviéramos sed, igual la mayoría le aceptamos un poquito por la generosidad que tuvo esa señora para con nosotros. Qué lindo, ¿no? Es parte de un ejemplo de vida muy hermoso. Yo me vine con eso, de lo mucho que hay que aprender de los demás. Totalmente. Sí, sí. Sí, o sea, lo que se veía ya, o sea, lo que veías era todo lo que ponía, o sea, que estaba todo a disposición de los peregrinos, vamos a decir. Vos lo que te encontrabas en los hoteles, en la calle, en las catedrales, en donde fuera, era que todo lo que estaba, todo el Estado, la gente, yo qué sé, la policía que había allá, estaba todo a disposición de los peregrinos, vamos a decir, para que no pasaran ninguna dificultad, vamos a decir. Totalmente.
¿Llegaron a ver al Papa? Por pantalla. Más o menos. Mucha gente había, se desbordó. Estaban ahí. Estábamos ahí, sí. Es que en el campo, en el encuentro con el Papa, que teníamos el encuentro con el Papa, tenían como cuadrantes asignados a cada país. De repente, yo qué sé, a F5 a España, F6 a Holanda, todo así. Pero había tanta gente que se desbordó y se llenaron todos y faltaron. Entonces, al final terminamos ubicándonos donde se podía, porque era tanta la gente que, o sea, fue más gente de la que se esperaba, vamos a decir. Entonces, se vio todo totalmente desbordado. Pero igual, no se haya podido ver de cerca, ¿no?, al Papa, pero estar ahí, estar en ese momento, en el preciso momento que está hablando, que está en la vigilia o en la Santa Misa del domingo, y compartiendo con toda la gente, con todos los gurises de todo el mundo que está ahí, todos por lo mismo, ¿no? Es como, no, es algo que no podés... Adrenalínico todo. Sí, no, es increíble lo sentí. Por más que, claro, uno también, por ahí capaz que la otra vez en Río, yo lo que es, yo personalmente lo pude ver de cerca al Papa, pero ahora no, pero bueno, realmente eso, me queda eso, que estar ahí en ese momento es algo impresionante. Qué ¿no? bueno, Impresionante. qué bueno. Bueno, vamos a seguir conversando un poquito más. Tengo unas preguntas muy interesantes Bueno. acá. Y bueno, pero esto lo vamos a hacer después de la pausa. Seguimos en esto que es de la vida de con los gurises que fueron allí a Polonia a ver al Papa. Y tendrán muchas cosas para contarnos. Y bueno, seguimos. Una de las tantas cosas que podés hacer en Red Pagos. En Red Pagos podés pagar tu factura del cable. Es fácil porque siempre hay un Red Pagos de pasada. Red Pagos, más cerca. Seguimos en esto que es de la vida de aquí con los gurises que fueron a Polonia allí a ver al Papa. Qué bueno y qué alegría que nos estén contando tantas cosas lindas y bueno y ejemplos de vida también que allí estuvimos. Bueno, cabe destacar que Alejandro, peón rural, también hizo un esfuerzo impresionante también para llegar allí. Brian, allí en un carrito de comidas, vamos arriba, luchándola. Bueno, por supuesto Shirley, trabajando en una óptica de sol a sol y bueno, y poniendo todo de sí para poder llegar, y por supuesto Sara allí estudiante, también con ese esfuerzo. Bueno, me acuerdo que habían venta de comida, tejido, ¿qué más hicieron? Allá donde vivo yo, que es Canelones Grande, ¿no? No hay prácticamente nada, es mi casa a 500 metros, ¿no? En mi casa tenemos plantaciones de calabazas, ¿no? Y ahí mismo hacíamos dulce de calabaza y en una motito que tenía salíamos a vender dulce los domingos de mañana en el tiempo libre, ¿no? Porque después entre semana, trabajando toda la semana, el único tiempito que quedaba era el domingo, ¿no? Y ahí salía casa por casa con la moto ofreciendo dulce de calabaza, ¿no? Y después también hicimos rifas, lotería, venta de ropa económica, feria americana. Comida. canastas Horas y también horas canastas para San Valentín también hizo Sara. No, y aparte una vez que empezás a poner la plata, o sea, con las empresas de viaje, después que señaste ya tenés que, o sea, terminar, porque si no llegás con la plata, te quedás por el camino, esa plata la perdés. Entonces, o te pones a laburar en serio para no perder toda la plata que lograste juntar, o directamente no vas. Entonces, una vez que te decidís por ir a Polonia y juntar la plata, tenés que, o sea, laburarla a fondo, porque si no, toda esa plata la vas a perder. Estando ustedes en Polonia, ¿pensaban en todo ese esfuerzo, en todo eso que hicieron? ¿Pensaban en eso o estaban ya empezados? Lo disfrutábamos. Estando allá, qué suerte que nos rompimos el lomo para poder aprovechar esto, ¿no? Porque valió la pena, o sea, todo, el viaje, la peregrinación, todo, ¿no? Totalmente. Bueno, después del encuentro del Papa, ¿qué hicieron? ¿Qué pasó después? Y después, o sea, en realidad tuvimos un encuentro con Kiko, que es el iniciador de camino, fue el día siguiente. Y bueno, fue en el mismo lugar donde fue el encuentro del Papa, en el Campo de la Misericordia. Era menos, pero realmente ¿Se era quedaron allí impresionante. o volvieron? No, volvimos. Volvimos y al otro día fuimos.
Fue tremendo el viaje porque eran, como dijimos, 8 kilómetros y aparte gente se compensó, ataque de asma en medio del camino. Fue bastante bravo. Nos contaban que hacía mucho calor, ¿no? Claro, Demasiado. sí. Sí, no, realmente fue toda una odisea para llegar al hotel. Y tal, no, pero al otro día nuevamente salir, ahí estaba un poco más nubladito, entonces fue más fácil llegar. Todo lleno de barro porque el día anterior había llovido de noche. Pero llegamos y pudimos por lo menos ahí nos ubicamos un poquito mejor. Y mismo teníamos unas fundas de agua y nos ubicamos ahí, que acá hay un momento de saludo que todos los lugares, se hace, como una presentación. La presentación. Y en el momento que sea Uruguay, bueno, ahí habían... Explotó. Sí, no, nos pusimos arriba de esa funda, ahí con las Debería banderas. ser bochinche. Sí. No, porque Cada vez que- los canales de allá no saben dónde nos ubicamos nosotros. Entonces, Kiko, que está adelante, dice, bueno, a ver, le damos la bienvenida a España, Holanda, Uruguay, y no saben las cámaras dónde estamos. Entonces, tenemos que hacer bochinche para que cuando vean un murmullo entre la gente ahí saltando, filmen ahí. Y Igualmente nos ignoraron. Porque... No. Sí, yo sé que hicimos, para mí que fuimos más relajo y nos ignoraron. Una de las chiquilinas, una de las más chicas, había pero tremenda pilas de fundas de agua, pero era enorme, era como 2 o 3 paliers, y la Ulisa se subió arriba y agarró la bandera y empezó a revolear, como si estuviera en el medio del estadio ahí, para que se viera la bandera nuestra desde lejos. Bueno, se vio. Sí, Se vio. Se escuchó, ¿no? Sí. Quizás no hayamos salido en la filmación, pero escucharnos nos hicimos escuchar. Sí. Como cuando uno se pone la camiseta, ¿no? Vamos arriba Uruguay. Sí. Es más, nos asociamos mucho con Suárez. Ay, todos lados. Veían la bandera de Uruguay y decían, ¡ah, Suárez! Es que algunos nosotros íbamos gritando canciones de Uruguay, de Celeste, yo qué sé, y nos miraban con cara rara como diciendo, Uruguay, ¿de dónde son? Entonces le decíamos, Suárez, ¡ah, Suárez, sí! ¡Ay, venían y nos mordían ahí, padeando! Pero no, sí, nos sacaban al toque, a Suárez y sacaban al toque. Bien, por lo menos tenemos a alguien que... Un referente. referente. Sí. Bueno, vamos a ir a una de las preguntas que tengo por acá. Unas preguntas que nos arrimaron y están muy interesantes. ¿Creen que estas jornadas dejan algún mensaje al mundo? Y sí. Deja, sí. Sí, obviamente. Bueno, ¿y cuál? Esa es la Yo creo que el mensaje que dejaría un poco es que hay todavía, con tanta guerra y atentado, ¿no?, que está pasando, que está viviendo el mundo en los distintos países, creo que es un poco un mensaje de esperanza, ¿no? Esta juventud que viene sin miedo de todos los países y se arriesga a viajar en avión, ¿no? Y con la alegría que se demuestra, ¿no? Porque no se está triste, cabeza abajo, ¿no? Sino que es como que al pueblo de Polonia, vamos a decir, y a toda Europa, ¿no? Porque se venía por distintas partes de Europa. Nosotros llegamos desde España, Praga, Polonia, como otros venían de otros lados, ¿no? Y se iba evangelizando en el camino, ¿no? Es un poco como echar un vaso de agua, vamos a decir, a tanto fuego que parece que está haciendo, quemando, vamos a decir, Polonia. Qué interesante, ¿no? ¿Ustedes lo ven positivo, ustedes en lo personal? ¿Ven positivo esto? Sí. Claramente sí. Porque realmente entre tanta cosa mala que está pasando en el mundo, como está el mundo, ¿no? De tantos atentados, mismo acá, no solo la guerra y todo eso, sino mismo acá mismo en esta ciudad, la droga, los gurises como están, del alcohol, de todo, y ver esa gente, tanta multitud y luchando por algo que en común, ¿no? Que es la religión, Dios, ¿no? Y alejados de todo eso, alejados de la droga, del alcohol, realmente es bueno, ¿no? Y mismo en la vigilia, un muchacho que es paraguayo, hubieron testimonios de distintos jóvenes, 3 testimonios, ¿sí? De distintos jóvenes, ¿no? De distintas partes del mundo. Y un testimonio fue de un chico paraguayo, chico, no tan chico, que ya tiene 34 años ahora, pero que en su momento cometió varios delitos, cayó preso con
consumía drogas, todo eso, ¿no? Y bueno, cayó preso un año, creo, más o menos. Después salió en libertad, y volvió a delinquir, cometió algo más grave, ¿no? Y cayó 6 años preso. Y luego de eso, un cura conocido de la familia lo invitó a ser parte de una comunidad o un movimiento, en el cual él ahí se reflotó, se sanó de lo que era la droga, de la adicción, ¿no? Y ahora, hace 10 años que está en ese movimiento, ¿no? Y ahora él está en Cerro Chato, en el departamento 33, y es el que maneja el movimiento ahí en esa ciudad, ayudando a otros chicos también que tienen esas dificultades, ¿no? Y también eso ayuda mucho realmente a toda la gente que ve eso, que se siente un poco identificada con esos testimonios, por ahí sentir un poquito de intriga, ¿no? Y tratar de buscar una solución para su vida, ¿no? Porque darse cuenta que si otra persona que estaba en esa situación pudo, ¿por qué no puede salir esa persona que también está en lo mismo, ¿no? Yo pienso que sí, que ayuda mucho, ¿no? Sí. Qué bueno, ¿no? Qué ejemplos. No, y uno de los riesgos también que tiene toda peregrinación, o sea, una de las cosas que son perjudiciales, vamos a decir, para los que vamos, son las distracciones, ¿no? Porque si bien se visitan catedrales, se visitan iglesias, se visitan museos y un montón de paisajes, o sea, todo eso puede ser perjudicial porque es una distracción, ¿no? La Jornada Mundial de la Juventud está orientada no al turismo, sino al encuentro con Dios, ¿no? A poder experimentar justamente que Dios existe, ¿no? Entonces, para experimentar esto uno tiene que encontrarse con Dios, ¿no? Entonces, es un poco el objetivo y un poco lo que nos movió a todos a ir a Polonia, ¿no? Porque si no, o sea, sabiendo que eran $3.000, era más importante este encuentro que podíamos tener con Dios que la plata no importaba, o sea, era lo de menos, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, cuando fui a Brasil, me pasó que pude experimentar, vamos a decir, que uno cuando va a una peregrinación, una Jornada Mundial de la Juventud, realmente se encuentra con Dios, no puede experimentar que Dios actúa en la vida de cada uno y se hace presente, ¿no? En los diferentes acontecimientos, ¿no? Entonces esto fue un poco lo que va moviendo a ir a estas peregrinaciones, ¿no? Porque si bien se visitan muchas cosas y se relaciona con gente, lo fundamental es encontrarse con Dios, no es para esto justamente, porque es donde está un poco más presente la gracia de Dios, ¿no? Donde Dios favorece de manera especial a todos los que viajan, ¿no? A todos los peregrinos, para que justamente puedan experimentar esto, puedan experimentar que Dios existe y que es real, ¿no? Y esto, o sea, antes de que nosotros, por ejemplo, fuéramos a Brasil incluso y a Polonia, muchos hermanos ya habían ido, ¿no? Entonces daban testimonio del encuentro que habían tenido ellos con Cristo, ¿no? Del encuentro que habían tenido con Dios. Y era un poco también lo que nos movía a descubrir si eso era verdad, ¿no? Porque se dice de mucha gente, Dios existe, es verdad, Dios es amor, Dios es esto, Dios es lo otro, pero si uno no lo experimenta, por más que los demás lo digan, no sirve de nada, porque pasa el tiempo, te olvidás y ya está, o sea. Vamos a hacer otra pausa, pero hay mucho, pero mucho más para ti, para esto que es de la vida de aquí en Canal 11. Nos encanta que estén allí esta noche tan especial, bueno, compartiendo con los gurises que fueron allí a Polonia a ver el Papa. No te vayas, no te despegues, que volvemos enseguida. Ahora el nuevo y moderno local de Telecable se encuentra en Supermercado La Paz. Allí usted podrá realizar todos los trámites necesarios para un mejor servicio mientras realiza sus compras. De lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 15 a 19 horas. Sábados de 9 a 13 horas. Telecable La Paz, Las Piedras. Seguimos en ¿Qué es de la vida de aquí con los gurises que fueron a Polonia? Bueno, nos encanta estar compartiendo con ustedes las experiencias. Y bueno, había quedado pendiente la pregunta de ¿creen que esta jornada deja algún mensaje al mundo actual? Bueno, nos había contestado por acá los varones y bueno, nos encantaría escuchar la opinión de las féminas.
Sí, obviamente. Nos preparamos muchísimo tiempo para esto. Yo siempre decía, mismo en la previa, ¿no? Cuando nos estábamos preparando, yo digo, esto es como un casamiento. Lo estás gestando, estás preparando, haciendo cuentas de aquí y de allá durante tanto tiempo, y cuando querés acordar, ya llegó. Y sí, ya llegó. Era como, no sé, pedirle a Dios constantemente el hecho de mantenerte despierta, estar vigilando para poder transmitir después todas esas vivencias, porque todos los días te acordás de algo diferente. ¿Ah? Pero fue sumamente emocionante el que están 2 millones de personas haciendo lo mismo, que no importa idioma, no importa de dónde vengas, porque algo que me pasó a mí puntualmente, digo, yo creo que a todos, pero a mí que es la primera vez que yo viajo a un evento de estos, el hecho de hablar con personas, por ejemplo, con alemanes. ¿No? En el día de la vigilia, vamos a decir, salimos un poco a estirar un poco las piernas, porque llegamos a las 5 de la tarde a un lugar, y la idea era mantenernos en vigilia, despiertos, todo lo más que pudiéramos. Bueno, en una ahí salimos a caminar, a hacer un poco de sociabilidad, y nos encontramos con un grupo de chicos italianos. Mi inglés es malísimo, como te dije hace un rato, entonces me pude comunicar. Y en una dice, camino neocatecumenal, me dice la muchacha. Y le digo, sí, pues teníamos un par de compañeros que habían llevado la llevamos todo. Yo en ese momento no la tenía puesta, pero le vieron a mi compañera la camisa que decía Camino Neocatecumenal, y ella dijo que también era, pero el acento era medio extraño. Entonces yo le pregunté de dónde era, y le digo, ¿sos de aquí? Digo, ¿de dónde sos? Me dice, no, soy de Italia. Me dice, ¿no? Digo, hubiese empezado por ahí, digo, yo el italiano lo entiendo. Me dice, ¿tú parlo italiano? No parlo nada, le digo, no hablo, le digo, pero lo entiendo. Pero lo puedo entender un poco mejor, claro. Cosas así, viste, digo, de comunicarte, poder, o sea, yo lo llevaba un poco a lo que es la palabra, ¿no? Y es como que Dios me dio el don de lengua. Algo porque poder comunicarte con gente de otro idioma, bueno, en el caso de estas chicas italianas, charlamos con gurises que venían de Carolina, de Estados Unidos, después con unos israelitas. Digo, no puedo perder la oportunidad de sacarme una foto con esta gente. Entonces ahí medio con mi inglés medio rudimentario, pero agarré le dije, vamos a sacarnos una foto, no sé, sí, selfie, y empezaron a caer gurises de todos lados, y nos sacamos una foto ahí, estaba la bandera uruguaya abajo y la de Israel arriba. Para mí eso fue lo más. Incluso al otro día, cuando nosotros justamente en ese día, estamos hablando de todos los días, pero ese día de la vigilia, hacia la misa del Papa, no habíamos rezado laudes, entonces yo agarré, me acerqué hacia un grupo que teníamos hacia nuestro costado de chicos que venían de Alemania. No entendía nada, pero las canciones que más o menos les conocía cuáles eran, yo las seguía en español, ¿viste? Entonces, eso también te lleva, porque después de ahí ya salís en un diálogo. Y habían otros chilenos que de repente conocían al sacerdote que teníamos antes acá, entonces eso ya fue también un tema para dialogar. Entonces, y si vas con el corazón abierto, es... Totalmente. Y ellos también tendrían el corazón más que abierto sí, para comunicarse, y estaban en la misma de ustedes. Y bueno, qué lindo también encontrarse con gente también así abierta. Eso te abre la cabeza, te da otra esperanza a que hay cosas. Bueno, Sara. Sí, no, realmente fue una experiencia enriquecedora y creo que para el mundo lo es, que desde el que vamos, porque no sé, yo me acuerdo de cuando decidimos ir, que para todos era una locura, de hablar con gente, compañeras de estudio y que me decían, el último año irte es una locura, vas a perder el año por ir. Y no, yo veo como Dios me concedió poder ir, me lo regaló y no me arrepiento, aunque tenga que perder un año, no me importa, que para mí es algo que me cuesta horrores porque como mi personalidad, ¿no? Y veo como, y eso también yo lo veía reflejado un poco en lo que es el lugar donde fuimos, ¿no? Polonia es una ciudad, es un país que sufrió mucho siempre por las guerras y siempre por todo lo atacan, pobre Polonia siempre lo atacan. Y siempre fue como que reconstruyéndose, ¿no? Y veo como en la vida también, uno también tiene esas batallas, esas cosas,
y también uno pasa por esas instrucciones o bueno, los planes nuestros no se hacen, porque también no son los planes que uno, lo que pienso, ¿no? Que Dios quiere para mí. Entonces veo como, y Él tiene muchas cosas mejores pensadas, ¿no? Y yo creo que también estas jornadas son un regalo que Dios hace para el mundo, ¿no? Para que no todo está perdido, ¿no? Que no pensemos bueno, que la droga, que todo esta, bueno, esta violencia que hay en el mundo es lo único que hay, que pareciera que todo tiene que ser relativo, todo tiene que ser libre, o sea, hay muchas pobres jóvenes realmente estamos bombardeados de pila de cosas y no se nos dice la verdad, ¿no? Entonces es una guía, es una forma bueno, una esperanza de saber que hay una verdad y que, bueno, que aunque cueste, porque realmente el mundo te lleva todo en contra, ¿no? Todo, o sea, todo al revés. Bueno, por lo menos tener eso de esta jornada que realmente ilumina. O sea, desde que, bueno, pues te digo, capaz que no con mucha cosa, vos al otro ya le empezás a picar, le empieza a picar algo, ¿viste? Porque ve cómo otros van y cómo van y pasan cosas divinas, o no solamente por pasar cosas lindas, ¿no? Sino porque cómo llegaron a todo eso, ¿entendés? Lo que era imposible sucede, ¿no? Y un poco eso, ¿no? De lo que se puede ayudar, o sea, de poder ser, digamos, porque nos invitan a eso, no peregrinamos por algo que sea para nosotros mismos, así como llenarnos nuestra individualidad, ¿no? De poder compartir eso que nos da. Y ojalá que podamos hacer eso, ¿no? Que podamos realmente compartir eso que se nos fue dado. Ojalá. Sí. Está hecho para eso. Sí, claro. Totalmente. Y bueno, ¿y qué piensan hacer con estas vivencias, con este amor regalado, ¿no? O sea, con tantas cosas, con tantas palabras, ¿no? Porque también allí se ha manejado una cantidad de palabras para el corazón que me imagino que cada uno habrá rumiado personalmente en su postura, poderla transmitir. Bueno, ¿cómo ven ese mensaje? ¿Cómo lo pueden transmitir? Y eso yo creo que hay que aplicarlo en el día a día, ¿no? O sea, en la pelea que tenemos es desde el momento en el que hay que levantarse, hay que ir a trabajar, hay que hacer esto, o hay que limpiar, o hay que estudiar, en cada una de las responsabilidades tenemos que llevarlas con esto que hemos recibido, ¿no? Con esto que es la paciencia, o sea, hay que soportar todas las exigencias del mundo, todas las exigencias que tenemos del mundo, haciendo presente justamente este amor, como decías vos, que recibimos, ¿no? Para que el mundo pueda ver que Dios está vivo, ¿no? Que Dios existe a través de la forma en la que nos desenvolvemos actuando, ¿no? Porque si a mí se me da una cosa y yo voy a ir a la iglesia, se me dice una cosa, salgo y actúo de otra manera, es como contraproducente, porque al final termino escandalizando y no haciendo presente a la imagen de Cristo, ¿no? Que es un poco lo que estamos llamados. Entonces, un poco la tarea que tenemos después de la peregrinación es esa, ¿no? Vivir una vida coherente, ¿no? Vivir una vida que sea verdadera, acorde a lo que recibimos, ¿no? Que si Dios nos da la gracia para hacerlo presente en nuestra vida, que así lo vivamos, ¿no? Que no hagamos lo que nosotros queremos, ¿no? Sino que vivamos un poco más de cara a Dios para que el mundo, como quien dice, pueda ver que Dios existe y que está vivo, ¿no? Justamente a la presencia de los cristianos. Totalmente. ¿Piensan en alguna jornada? ¿Piensan en alguna charla? ¿Piensan en algo como para transmitir todo esto? En realidad, o sea, por más de que mismo en las misas y eso seguramente se haga nos hagan hablar, ¿no? También hay una jornada nacional de la juventud ahora en unos meses, ¿no? Sí, ya ahora, entre unos días. Ahora y justamente para eso, para expresar a los jóvenes que no pudieron ir las experiencias que tuvimos. Y por todos lados. O sea, yo creo que uno nomás, cuando va por algún lugar siempre te preguntan y ahí uno va transmitiendo también, ¿no? Pero un poco eso, lo cotidiano también es importante porque yo creo que también uno más allá no porque uno diga tengo que hacerlo, sino porque Dios te va mostrando pila de cosas de que vos no sos consciente, ¿no? Y en lo más, bueno, el ser, no sé, me pasa a mí, y mismo que todo esto tiene que ver con la jornada, con la misericordia, ¿no? Y ver tantos ejemplos y te hacen ver, o sea, por lo menos a mí lo personal,
de que cuánta misericordia tiene conmigo y cuántas personas que me rodean también la tienen. Entonces también, o sea, uno como que empieza, bueno, a develar un poco, ¿no? Y a poder actuar de esa forma también con los demás, ¿no? De ser un poco más agradecido, valorar lo que tiene, porque realmente uno hasta que no está en situaciones de así no te das cuenta de todo lo que uno lo rodea, ¿no? Bueno, nos vamos a ir a la pausa, así que no te vayas, no te despegues. Estamos acá con los gurises que fueron a Polonia con unas experiencias impresionantes. Dale, volvemos enseguida. Una de las tantas cosas que podés hacer en Red Pagos. En Red Pagos podés pagar tu factura del cable. Es fácil porque siempre hay un Red Pagos de pasada. Red Pagos, más cerca. Seguimos en esto que es de la vida de... Bueno, agradecemos a Nancy y Eduardo este link precioso que tenemos acá, a los gurises que fueron a Polonia. Bueno, muchísimas gracias por contarnos estas cosas tan lindas. Bueno, más allá de la jornada, visitaron lugares emblemáticos allí de Polonia. Por favor, cuéntenme, que creo que es la parte importante también. Sí. Bueno, fuimos a Wadowice, que es la ciudad de Karol Wojtyła, ¿no? Juan Pablo II, San Juan Pablo II ahora, que fue beatificado, ¿no? Y bueno, allí fuimos a donde era la casa de él, y donde fue bautizado también, la iglesia donde fue bautizado, donde en sí estaba todo más o menos ahí todo en una manzana. todo en una manzana, ¿no? Todo juntito está. ¿Qué sintieron allí cuando estaban ahí? Hay Ah. una buena vibra, ¿no? Sí. Yo en sí, en el momento como que no caí, ¿no? Porque como que no caes. Después cuando fui al hotel y me puse a pensar, digo, estuve donde vivió, donde se crió, ¿no? Un santo, porque es eso, ahora es un santo, donde nació, donde fue a la escuela, donde estudió, donde empezó a dar sus primeros pasos en la iglesia, donde conoció a Dios, donde fue bautizado también. Entonces ahí como que en el momento no caí, fue más bien después que llegué al hotel y eso que empecé a darme cuenta realmente que había estado en un lugar santo, ¿no? Santo. Sí, era como ver la síntesis de cómo Dios iba construyendo, vamos a decir, en una persona normal, la santidad, vamos a decir, porque te mostraban, nosotros vimos por ejemplo un video donde trabajaba, de todas esas cosas, que trabajaba en una mina o algo así, que los compañeros trabajaban más por él para que él pudiera estudiar justamente y pudiera hacer lo que él quería, yo qué sé, o sea, era como que se veía una persona normal que llegó a la santidad, vamos a decir, Sí, que no tuvo nada regalado. Claro, o sea, sí. Llegó a donde llegó, pero luchándola desde chico. Incluso en el video ese que comentaba Brian, que habíamos visto, mostraban era como un reportaje que le habían hecho a él en vida, que decía que su mamá había fallecido desde chico y que siempre tenía el sueño de que sus dos hijos, que tenía un hermano, que uno fuera médico y que el otro fuera sacerdote, y lo lograron. Sí, tal cual. Y su mamá no pudo llegar a verlo a él ordenado de sacerdote, pero, o sea, gente normal. Sí. ¿no? Y con una vida que realmente no, o sea, como falleció su madre, también falleció su hermano muy joven, o sea que como todos en la vida tenemos sufrimientos y cosas, ¿no? No fue una persona que tenía todo o sea, realmente no la luchó. Y es un ejemplo, un gran ejemplo, fue quien fundó las Jornadas Mundiales de Juventud, fundó, quien las comenzó a realizar. Y realmente yo creo que todos tenemos un gran recuerdo de lo que fue Juan Pablo II. Y realmente es una representación del pueblo, o sea, ese pueblo polaco lo tienen, o sea, vas a cualquier lugar y hay una estatua de él, ¿no? Y realmente de quien también reflejó, ¿no? Bueno, no refleja en sí, pero o sea, que muestra también todo lo que se vivió allí, ¿no? También visitamos el campo de concentración de Auschwitz, ¿no? Y bueno, fue muy fuerte la experiencia ahí, ¿no? Pensar, o sea, realmente ser consciente de todo el horror que pasaron personas ahí, ¿no? Por realmente inocentes. Sí, en Auschwitz, o sea, podías apreciarlo cuando ibas caminando de repente en una pared, hasta los agujeros de las balas. Auschwitz es el campo de concentración nazi donde se exterminó a todo el pueblo judío, ¿no?
y veías ahí todas las barracas, nos mostraban de repente la horca donde nos mataban, o sea, era algo muy que te daba, todo el mundo nos decía, cuando vayan a Auschwitz, saquen fotos, no sé qué, pero por el contexto en el que estábamos ahí, te daba hasta vergüenza sacar el celular por faltarle el respeto a todos los que habían muerto ahí, ¿no? Porque eso era, o sea, no se iba de shopping a visitar, era un cementerio. Ellos mismos dicen que es un cementerio sin tumbas. Sí. Así Tal lo consideran ellos, por todo, o sea, vos estás ahí y vos ves los alambres de púa, vos los tocás, pero los tocás de un lado, pero del otro lado hubo gente que los vivió de otra forma, o sea, te da como una sensación como de soledad, como que, no sé, como un vacío de que cómo puede haber gente tan cruel capaz de hacer tal atrocidad, El ¿no? iniciador del camino, por ejemplo, Kiko, cuando fue a hacer una celebración en Auschwitz y pasó por la puerta, la que dice Mach, Arbey, Freire, algo así, el trabajo hace libre, que era con la frase con la que entraban los judíos pensando que por el trabajo iban a tener la libertad, ¿no? Decía que cuando pasó esa puerta lo primero que le venía a la mente así era la sensación de arrodillarse, ¿no? De ponerse de rodillas ante aquello que estaba viviendo, no por respeto, no porque sentía, le vino como esa necesidad y esa fuerza de ponerse de rodillas y hacer silencio, ¿no? Un poco por honrar a aquellas personas que nadie iba a recordar porque nadie les borraron los nombres, ¿no? Les quitaron todo, ¿no? Les dieron un número, entonces no se sabía quiénes habían muerto, o sea, nadie los iba a recordar nunca y nadie los iba a conmemorar, vamos a decir. Entonces la única forma de que se los recordara era justamente con los que visitan Auschwitz, con ese respeto, ¿no? Un poco honrándolo con ese silencio, con todo, ¿no? Y yo creo que es un reflejo, ¿no?, de lo que puede llegar a ser el ser humano, ¿no? Ninguno está libre, o sea, realmente de no hacerlo, de hacer lo mismo, ¿no? Solamente yo creo que es Dios quien nos, no sé, por lo menos en nuestro caso, que nos ayuda y bueno, y que nos da la fuerza para no estar, porque somos capaces de hacer cualquier barbaridad, ¿no? Sí. Y también otra cosa, también eso, también un poco reflejo de los sufrimientos de los inocentes que actualmente sucede, ¿no? Que bueno, como decían, en Siria también hubo una muchacha que era siria que también dio un testimonio en la jornada, y también bueno, lo que se vive actualmente en muchos países, también en el nuestro, ¿no? Todo el tema del aborto, ¿no? Yo veo como eso también es comparable a un genocidio, ¿no? Que el sufrimiento de hoy día. Claro. En aquella época fueron polacos y judíos, hoy día es con todo lo que está pasando, pero lamentablemente no nos podemos separar del sufrimiento. Yo les voy a pedir que cada uno diga con una palabra qué sintieron cuando llegaron a ese lugar. Complicado. ¿Con una palabra? Con una palabra. A ver. Terror. Respeto. Vacío. No sé con qué palabra. Como el concierto, no sé, sabes qué sentir porque no siento nada. Sí. O sea, es como decías vos recién, esas visitas emblemáticas de la ciudad de Polonia, del país de Polonia, sirvieron para ver lo que puede hacer el hombre sin Dios, con todo lo que aconteció Auschwitz y el exterminio de los judíos, y a lo que puede llegar al hombre con Dios en todas esas visitas que tenían que ver con Juan Pablo II, ¿no? que alcanzó la santidad. Los dos vivieron en las mismas épocas y sin embargo los dos alcanzaron distintos caminos y distintas metas, ¿no? Porque justamente lo que puede hacer la ausencia total de Dios en el hombre, a lo que puede llegar, ¿no? Tratando del hombre prevalecer sobre los demás como en el pueblo judío y haciéndose el último como en el caso de Juan Pablo II, ¿no? Trabajando, no buscando su propia felicidad, sino buscando hacer la voluntad de Dios, ¿no? A lo que puede. Voy a decir una frase que nadie la dijo, el tiempo es tirano. Es tirano. Y bueno, próximo encuentro de juventudes, ¿dónde va a ser? En Panamá. Panamá. 2019 en Panamá. ¿Van a ir? Intentaremos. Dios proveerá. Vamos a ver, si Dios Pero quiere, sí. vamos a ver. Ya tienen una linda experiencia. Sí. Sí, por supuesto. Están en Panamá más cerca. Sí. La idea es ir. Vamos arriba. Y bueno, arriba. y que se sumen, a ver si se suman más jóvenes, también ahora que es Es abierto. más cerca. Es abierto a todo el mundo, o sea que el que quiera tener un encuentro con Dios puede ir
a ver si es verdad o no. Qué lindo, me encanta. Bueno, muchísimas gracias a usted por estas experiencias lindas, por compartir estas vivencias y por supuesto todos estos sentimientos que ustedes también trajeron, esta carga tan linda. Muchas gracias. Por favor, No, gracias a usted. Así llegamos al final de ¿Qué es de la vida de? Bueno, con unas experiencias impresionantes y bueno, ojalá también para ustedes sean muy pero muy buenas. Nos vamos a encontrar el próximo sábado a partir de las 22 horas en este nuevo horario que tenemos, pero acordate de seguirnos porque esto es ¿Qué es de la vida de?